Bueno, nuevamente es un privilegio y estoy muy agradecida al Señor y a los pastores que me permitan nuevamente desde este lugar poder compartir la palabra del Señor. ¿Sí? Yo le puse un título a esta prédica, no sé si está ahí en la tele, y es ¿preparado para aceptar la voluntad de Dios? Es una pregunta. Y si usted recuerda o vuelve para atrás, casi siempre pongo pregunta, porque soy una persona que se pregunta muchas cosas. Siempre me gusta, la pregunta nos lleva a profundizar más. Y esa pregunta surgió en este tiempo, en esta temporada que estamos viviendo como iglesia, que creo que todos estamos conscientes de las situaciones que estaban pasando, que muchos hermanos estuvieron afectados en la salud, familiares de nuestros hermanos estuvieron atravesando momentos delicados, otros tal vez en lo privado, que no en el conocimiento público, estuvieron pasando otro tipo de situaciones difíciles. Y el Señor nos vino hablando por medio de cada ministro que se paró aquí un jueves, un domingo, el pastor, nos vino exhortando y animando a que no desconozcamos los tiempos difíciles, los sufrimientos, ¿sí? Los momentos de prueba, los momentos de tormenta. El Señor nos habló sobre lo más valioso que tenemos, también nos habló sobre tener una fe activa, sobre nuestro carácter, sobre soportar, sobre dejarse moldear, ¿sí? En lo personal, esta pregunta surgió porque me tocó estar muy cerca de una amiga, una hermana en Cristo que es Guada, ¿sí? Que sé que está conectada, y yo lo conversé con ella, con la situación de su nena, que yo sé que ella va a venir a contar del testimonio ella, con su familia, pero voy a hablar de lo que a mí me tocó vivir como amiga, como hermana en Cristo, estando cerquita de ella. En esta situación delicada que llegó de un momento a otro, con la salud de Candela, fue un golpe para Guada y yo estuve cerca de ella, traté de acompañarla en oración, en ayuno, en aliento, en ánimo, en fe, en palabras. Pero volví a mi casa y una noche me hice esa pregunta: si realmente estamos preparados para aceptar la voluntad de Dios, si realmente estamos preparados para aceptar los silencios de Dios, los no del Señor, o aún los sí del Señor, si estamos preparados para la respuesta de nuestras oraciones, pero tal vez no a nuestra forma, porque a veces pedimos que los milagros y nuestra oración sea respondida de una forma, pero el Señor puede usar miles de formas para respondernos, ¿sí? Sabemos que cuando el Señor decide algo, lo hace en su soberanía, en su conocimiento, en su sabiduría, en su amor y en su poder, que a veces nuestra mente chiquita no lo entiende. Entonces, ¿cómo estoy yo para aceptar lo que el Señor decida sobre las situaciones difíciles que me está tocando atravesar, que me tocó o que me van a tocar? ¿Sí? Entonces, yo quería compartir un pedacito, un escrito que hice, que dice: aceptar la voluntad de Dios implica reconocer y someterse a su plan y propósito para nuestra vida, pese a lo que nos suceda a nuestro alrededor. Es un acto de fe y confianza hacia Él, reconociendo su soberanía, sometiéndome sumisamente a su plan, confiando plenamente en su bondad y en su amor. Las tormentas en Eclesiastés 3, del 1 al 8, creo que es una palabra que todos la conocemos, nos habla de las diferentes temporadas que nos toca atravesar. Todos tenemos estas temporadas, las pasamos en distintos momentos, pero las pasamos. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacimientos, tiempo de partida, de duelos, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Entonces no tenemos que ignorar que los tiempos y las temporadas van a cambiar en algún momento. No hemos venido a la tierra para pasar un momento, vivir sufriendo, pero tampoco ignoramos lo que el Señor dejó en la palabra, que vamos a tener momentos difíciles, ¿sí? Que vamos a tener momentos de aflicción, que van a venir tormentas, que van a venir situaciones
a querer sacarnos del camino situaciones que la podemos entender o no la podemos entender. ¿Sí? Dice, en muchas partes de la Biblia hemos leído y visto la vida de grandes siervos que vivieron temporadas hermosas, pero también vivieron temporadas muy difíciles de dolor y sufrimiento. ¿Sí? En Juan 16:33, el Señor Jesucristo dice, lo he dicho todo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? En Primera de Pedro 4, del 12 al 16, en la traducción que estoy leyendo es la NTV, Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas lo hacen ser partícipe con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Un detalle y un paréntesis en este versículo que me llamó mucho la atención, que dice que vamos a pasar momentos difíciles, sí, los siervos de Dios lo pasaron, pero aquí aclara, hay dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento evitable y el inevitable, el que viene por causa de una prueba o el que viene por consecuencia de una decisión, una mala decisión. Entonces en esto también tenemos que aprender a analizar si estoy pasando una situación difícil, ¿a causa de qué es? ¿Es el Señor probándome o soy yo cosechando una mala siembra? Si no cuidamos nuestra salud, como el pastor muchas veces desde acá nos enseñó, después no podemos echarle la culpa al diablo de lo que nos esté atravesando en nuestra salud. Dentro de lo que a nosotros nos corresponda, hagamos lo correcto. Después hay situaciones ajenas o situaciones fuera de nuestro control que van a llegar. Y eso sí podemos decir que son ataque del enemigo, prueba del Señor, ¿sí? Sufrimientos que ya escapan de nuestras manos, pero hay sufrimientos que los podemos evitar. Entonces a los adolescentes, a los jóvenes, me incluyo, y aún a los adultos, tratemos de tomar decisiones con sabiduría, buscando consejo en el Señor, buscando consejo en nuestros pastores, en líderes, porque las consecuencias después llegan y a veces no entendemos por qué. ¿Sí? Bueno, vimos que en este versículo nos habla de los dos tipos de sufrimiento. La palabra puntual con la que yo quiero en esta noche compartirles a ustedes se encuentra en Mateo 7, del 24 al 28. Es una parábola que el Señor Jesús nos enseñó, está establecida en la Biblia y creo que muchos la conocemos, que es sobre qué estamos cimentados. ¿Sí? Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Nosotros sabemos que la roca, el fundamento es Cristo, que es Jesucristo, ¿sí? Él es nuestra roca. Pero muchas veces hemos llegado a pensar, o yo he llegado a pensar, que aceptar a Jesús
ya me cimienta sobre la roca. Y si bien es así, es el primer paso. Pero después, si yo no construyo mi vida, la casa hace referencia a mi vida, y las diferentes áreas de mi vida no la voy construyendo en el Señor, muchas veces cuando llegue la tormenta, la casa sí se rompe, aunque sigamos sobre la roca. Yo hoy quería hablar sobre dos situaciones puntuales. Tenemos dos formas de aceptar la voluntad de Dios. Tenemos la forma de aceptar la voluntad de Dios bajo el resignamiento. Me resigné en lo que Dios decidió. O tengo la opción de aceptar la voluntad de Dios con un corazón correcto. ¿Sí? La resignación implica una sensación de derrota, desesperanza o impotencia. Uno se siente atrapado en esa situación sin salida. Esto nos puede llevar a la apatía, a la falta de motivación y a la desesperanza. No implica necesariamente una rendición voluntaria, sino más bien una sensación de no tener opción. Muchas veces estamos sentados aquí y han pasado diferentes situaciones difíciles en nuestra vida. Silencios de Dios, no de Dios, o sí de Dios, y la hemos aceptado. Pero ¿con qué corazón hemos aceptado la voluntad de Dios? ¿Con el corazón correcto o bajo la resignación? Porque aunque parezca que es lo mismo, el tiempo va a dar frutos y las cosas van a ser expuestas para destrucción o para edificación en nosotros mismos. Porque como leímos, la resignación es ese sentimiento, esa sensación de que no estoy de acuerdo con Dios, pero no tengo opción. Y si eso pasa, si yo acepto la voluntad de Dios bajo la resignación, en mi corazón va a comenzar a surgir la desesperanza, la apatía, el distanciamiento con Dios, la duda, el enojo, la tristeza de no aceptar lo que Dios decidió. Y aún la duda o los pensamientos de ¿es realmente Dios bueno? ¿Es realmente Dios justo? Si yo le pedí esto, yo le pedí un milagro y no me respondió. Yo hice y no me respondió. ¿Sí? A diferencia de aceptarlo bajo la aceptación. Miren qué dice que es la aceptación. Dice, implica una comprensión y una rendición a la realidad de la situación. Se reconoce que algo es inevitable o que no se puede cambiar, pero trae paz, tranquilidad y claridad mental. Implica una decisión voluntaria de aceptar y seguir adelante. Si nosotros aceptamos la voluntad de Dios en las situaciones que nos toquen atravesar difíciles bajo la resignación, vamos a tener desesperanza y apatía. Vamos a tener falta de motivación, sentimiento de impotencia y aún distanciamiento de Dios. Pero si nosotros aceptamos la voluntad de Dios bajo un corazón correcto, voy a tener paz y tranquilidad, confianza y fe, motivación y propósito y un crecimiento espiritual. Esto no quiere decir que no duela, sí duele. ¿Sí? El proceso del dolor pasa, lo pasamos. Pero la actitud de mi corazón es otra. Porque aunque me duela, yo sé que Él es bueno. Porque aunque me duela, yo sé que Él es sabio. Porque aunque me duela y yo no entienda, yo sé que Él jamás va a hacer algo para perjudicarme. Que sus decisiones son para mi bien y no para mi mal. Aunque no lo entienda, aunque en el momento me duela, pero yo sé quién es Él. Ahí radica, yo pienso en
en la diferencia o cómo podemos hacer para que estos pensamientos no surjan. Yo pienso que el peor enemigo que se vuelve enemigo de Dios y de la iglesia no termina siendo el diablo, ni terminan siendo muchas veces los incrédulos, los mundanos. ¿Saben quiénes son los que terminan haciendo más daño? Los cristianos que se vuelven atrás y que llegan a renegar de Dios y a enojarse con Dios, porque muchas veces estuvieron en una posición de influencia o la gente lo conoció, que estaban en el Señor, iban a la iglesia, pero pasó una situación donde aceptó la voluntad bajo la resignación y comenzó una raíz de amargura, de enojo, de cansancio, de soportar menos, y pasa otra situación y vuelvo a aceptar la voluntad de Dios bajo la resignación. Va a llegar el momento que me voy a quebrar, porque no lo entiendo a Dios, no lo conozco de verdad, y me voy a terminar enojando con Dios, y me termino enojando por ende con la iglesia, con los pastores, con los ministros, y me voy. Y cuando un cristiano se va, en la palabra dice que es mejor haberlo no conocido al Señor que volverse atrás. No tan solo sale con el dolor, con el enojo, sino que sale a hacer quedar mal a Dios. Porque muchas veces no se callan y comienzan a decir, no, la verdad, Dios no es justo. Y ellos son los que más comienzan, lo que antes promocionaban al Señor, son los que más terminan yendo en contra del Señor y aún yendo en contra del pueblo de Dios. Y es el pueblo, la gente afuera es más afectada. ¿Por qué? Porque que lo diga un mundano la gente lo acepta, que lo diga un ateo, que lo digan satánicos, porque la gente sabe que están en oposición a Cristo, pero que lo diga uno que estuvo en el seno del pueblo, en Cristo, y que salga y diga todo lo contrario, que Dios no es bueno, que no es misericordioso, que no es justo, que la iglesia es mala, que todos son malos, y comienzan a hacer daño al pueblo y dañan a la gente que está afuera. Hoy nosotros nos podemos cruzar con mucha gente que está afuera y que dicen, conozco de Dios, conozco, yo iba antes, alguien me habló y todo lo demás. Y hay mucha gente que renegó de gente, de personas, o muchos que están resentidos contra Dios y se vuelven en contra del Señor. ¿Por qué? Porque no aceptaron muchas decisiones que tomó el Señor sobre algunas situaciones que nos tocó atravesar. Lo aceptaron con un corazón equivocado, ¿sí? Bajo el resentimiento. Ahora, ¿cómo puedo prepararme yo? Porque nosotros decimos, yo cuando pasé, digamos, la situación que me tocó atravesar con estar cerquita de Guada, cuando a ella le tocó vivir esto, yo llegué a preguntarme a mí misma, ¿realmente estoy preparándome o estoy preparada para aceptar la voluntad de Dios? Yo hoy no tengo hijos y me he dado cuenta, después de acompañar en el hospital o de estar cerquita de situaciones mucho más fuertes, que no me ha tocado atravesar hasta ahora una situación de ese grado. Porque a veces, ¿saben qué pasa, hermano? Yo creo que muchas veces nosotros a los problemas pequeños los agrandamos tanto por falta de problemas reales. Porque si vamos al hospital y nos cruzamos con la gente que está con niños en terapia, con cáncer, con familiares enfermos, vemos que a veces que el hermano no te haya saludado es nada. Pero a veces al no tener problemas nos inventamos problemas y hacemos gigantes cosas que se pueden resolver, cosas que las tendríamos que ir manejando en el tiempo que ya llevamos en el Señor, en el crecimiento que tenemos que tener en el Señor. ¿Sí? Entonces, yo me cuestionaba esto, me preguntaba, ¿realmente me estoy preparando para las tormentas que vienen? En la parábola que leímos, la tormenta llegó para las dos casas, para la que está edificada sobre la roca y para la que está sobre la arena. Y el Señor nos advirtió y nos advierte.
en el mundo van a tener aflicción. Nosotros los hijos de Dios, y desde aquí no es que quiero dar un mensaje negativo, pero no hemos acostumbrado a que nos prediquen o nos digan todo de color de rosa, todo te va a ir bien, no tengo situaciones difíciles. ¿Y cuál es el problema? Que cuando te llega una situación difícil, o decís estoy re mal, o me mintieron. Pero la realidad es que sí, los cristianos atravesamos muchas situaciones difíciles, pero en todo estamos con el Señor. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Sí? ¿Quién es el que nos sostiene? ¿Cuál es la roca nuestra? Pero las tormentas van a llegar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si en este tiempo estamos atravesando temporada de gozo, temporada de cosechas, de alegría, gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que están. Pero si estamos atravesando momentos de tristeza, de duelo, de pruebas, tengo que cuidar mucho mi corazón. Con las muertes, a veces no soportamos que alguien nos insulte o nos ponga un apodo por ir a la iglesia, y esas personas tienen que soportar que le quiten los hijos, tienen que andar huyendo. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para esas temporadas? Porque esas temporadas van a llegar. Está estableciendo la palabra. No es que yo lo diga, sino que el Señor dice, van a llegar el tiempo donde nos van a perseguir. ¿Por qué? Porque acá, de este lado, nosotros estamos haciendo una misión, y esta tierra, no somos de esta tierra. Sí, ya vamos a tener el momento de alegría, pero el Señor nos insta a que nosotros seamos fuertes y que no desconozcamos que las tormentas van a llegar. Entonces, hasta que la tormenta llegue, ¿cómo estoy yo? Porque puede llegar repentinamente. Hay tormentas que dan aviso y comienzan a mostrarse que están viniendo y uno se prepara. Pero el punto es, ¿y si llega una tormenta así? ¿Cómo estoy yo? Muchas veces perdemos mucho tiempo cosas que no nos edifican, no profundizamos nuestra relación con el Señor, no tenemos una mayor comunión con la palabra, en oración, en adoración. Y cuando llegan las tormentas nos arrancan y decimos, pero yo estoy edificado sobre Cristo. Sí, pero vos, tu alma, ¿dónde está edificada? Porque tu alma puede quedar quebrada, fragmentada. Tus pensamientos, ¿dónde están edificados? Porque si no, ahí puede comenzar a surgir todas las ideas en contra de Dios, la duda, el enojo, el resentimiento, y comienza a bajar al corazón y a hacer raíces. ¿Sí? Yo anoté esto que dice ahora, ¿cómo puedo prepararme y preparar mi corazón para aceptar la voluntad de Dios con el corazón correcto? Ocupándome de tener una relación real y verdadera con Él, más profunda, conociéndolo y conociendo su corazón, su esencia, con más fuerza y pasión. Yo creo que cuando uno conoce a una persona con más profundidad, a veces los no de esa persona o los silencios de esas personas no te sacan de la relación, porque vos la conocés a la persona y vos sabés que esa persona no te haría daño. Sabés cuál es el corazón de esa persona, sabés cuál es la intención de esa persona. Sí, pero el punto es que a veces no conocemos el corazón de Dios. Y Dios es conforme a como yo me lo imagino, o como yo tengo el corazón. Pero no lo conocemos de verdad. No conocemos que Él es bueno, pese a todo lo que me pase. Que su misericordia es grande, que Él es bondadoso, y que sus planes conmigo son de bien y no de mal. Al no tener una relación profunda con Él, un no de Él me hace quebrar la relación, la amistad, la comunión. ¿Por qué? Porque digo, no, Dios es malo. Pero si realmente yo conociera la esencia de su corazón, la profundidad de su sentimiento, de su intención, de su propósito con mi vida, diría, me duele, pero yo sé que Él es bueno. Y yo sé que Él está haciendo lo mejor para mí. Sí, sea la situación que nos toque atravesar. Amén. En Jeremías 29, podemos profundizar nuestra relación con Dios
con la oración, la adoración, la lectura de la Biblia, obedeciendo lo que vamos aprendiendo, vamos poniéndolo en práctica y congregándome, por supuesto, con mi hermano en la fe, porque el Señor nos llamó a que seamos un pueblo, ¿sí? Que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. En Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. La voluntad de Dios sobre nuestra vida siempre es para lo bueno y no para lo malo. Siempre es para lo bueno y no para lo malo. Lo entienda, no lo entienda, me duela, no me duela. Dios nunca va a buscar un mal para un hijo. Por el contrario, Él que lo sabe todo, muchas veces su silencio nos están hablando. Muchas veces su no nos están cuidando. Entonces tenemos que prepararnos para conocer a Dios y para aceptar su voluntad con un corazón correcto. ¿Sí? Los insto, los exhorto y animo a que no ignoremos las tormentas que van a venir o las que están pasando. Seamos sabios y rápidos en disponernos y preparar nuestro corazón para aceptar la voluntad de Dios y jamás caer en el enojo y en el resentimiento contra el Señor y sus designios, contra sus decisiones. ¿Sí? Este es el mensaje que yo les quería compartir en esta noche. El Señor primero me habló a mí y me anima a mí a que me prepare para lo que vendrá, que no sé cuándo va a ser, semanas, meses, años, pero tengo que estar lista para que mi corazón no reniegue del Señor y para que no termine después afuera destruyendo al cuerpo donde un día fui parte, ni termine desacreditando al Dios Todopoderoso que nos amó, que nos ama y que tiene propósitos eternos y maravillosos con nuestras vidas.